Buenos días, mi nombre es Oscar Ignacio Herrera Martínez y hoy vengo a hablarles sobre las propiedades de los gases, sus leyes y darle algunos ejemplos de la vida cotidiana y también hablar de las fórmulas que estas tienen en las leyes. Vamos a hablar primero de las propiedades, pero antes sería bueno dar algunas características de los gases. Algunas de estas características son que entre las partículas que lo forman existen grandes distancias, no siempre así, algunas veces de acuerdo a la presión que tengan o el volumen van a hacer pequeñas las distancias. Va a ser variando, va a variar la distancia que tengan una sobre otra. Existe una fuerza de cohesión entre sus moléculas. No tienen una forma determinada, por el cual tampoco un volumen conocido, por lo que toman el volumen, o sea, el espacio de algún cuerpo. Son menos densos que los sólidos y los líquidos. Comenzamos con las propiedades. La fluidez. La fluidez es la propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio que los contiene. Esto se debe a la poca o la nula fuerza de unión entre las moléculas del gas. Aquí podemos ver un ejemplo donde las moléculas del gas toman la forma del recipiente que los contienen y rebotan con las paredes y con las moléculas mismas. Se va a explicar más los términos como la presión, el volumen, la temperatura. Vamos a seguir viéndolo en las demás leyes y propiedades, que la presión, por ejemplo, sería la fuerza o la velocidad con las que golpean las paredes y rebotan. El volumen es el espacio que ocupan, que por sus moléculas que no tienen algún movimiento determinado, por eso es que logran obtener el volumen del cuerpo. Bueno, la compresión. La compresión es cuando nosotros aplicamos, cuando hay menor volumen, la presión aumenta. Esto se puede ver en unas leyes que vamos a dar a continuación. Las moléculas rebotan con más rapidez y fuerza sobre las paredes, aumentando la presión de que hacen estas, moviéndose más rápido. La expansión sería lo contrario, mientras más volumen, más separadas están las moléculas, con menos fuerza y rapidez rebotan sobre las paredes. La difusión es la propiedad que tienen los gases de mezclarse con otros. Aquí vemos, por ejemplo, las moléculas de unos gases combinados que no solo rebotan con las paredes, sino que al rebotar con ellos mismos, algunos se van fusionando. Ya después de haber dado las propiedades, vamos a continuar con las leyes. Primero, la ley de Boyle. Esta nos dice que esta explica que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directa, esta nos dice que la masa se va a mantener constante y que el volumen y la presión serán los que cambien. Estas son inversamente proporcionales, ya que si uno baja el otro sube, si el uno sube el otro baja. Aquí tenemos un ejemplo. La masa siempre se va a mantener constante y como decía, como son inversamente proporcionales, mientras menos volumen haya, mayor será la presión que habrá entre las moléculas, con más rapidez y más fuerza rebotarán en las paredes y más juntas estarán. Y mientras mayor sea el volumen, menor será la presión de las moléculas, menor va a ser la presión que harán, van a estar más dispersas y van a rebotar y a moverse con menos fuerza en el recipiente donde se encuentran. Ahora vamos a explicar la ley de Euler, la fórmula de la ley de Euler. Esta fórmula nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, si en un recipiente de 2000 litros tenemos una presión de
6 y queremos, por ejemplo, reducirlo de este contenedor a uno que tenga 400 y no sabemos qué fuerza, qué presión tendrá. Para hallarlo tenemos que hacer la siguiente fórmula. Como la fórmula nos dice que presión 1, vamos a, a, a cambiar los valores. Presión 1, que es 6 por 200 por 2000, que es volumen 1, es igual a presión 2, que lo tenemos desconocido, por 400. Esto acá es igual a 12.000. Y para encontrar el valor de esto, pasamos este que está multiplicando, pasa a dividir. Y eso es igual a presión 2. Presión 2 es igual a 12.000 entre 400, que es igual a 30. La presión es igual, la presión va, como acá decía la ley, si el volumen baja, la presión aumenta, pasó de 6 a 30. Bueno, ahora vamos con un ejemplo de la ley de Boyle. Aquí tenemos una jeringa y al momento de taparle el orificio, acá tenemos un gas acá adentro. Entonces, en este momento la presión, el volumen que tiene es un volumen normal. Las partículas estarán un poco separadas, pero por ejemplo lo que nos dice Charles es que, por ejemplo, aquí mayor volumen, lo que nos dice Boyle es que mayor volumen, menor presión. Entonces, si el volumen disminuye de esta manera, aquí ya se hace más presión, ya casi no me deja bajar, las partículas están más unidas, hacen más fuerzas, el gas está más contraído, que siempre el gas va a tomar la forma del recipiente que lo tiene. Ahora hay menos volumen y más presión de las moléculas. Bueno, ahora la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que la presión será constante y que el volumen y la temperatura serán directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, o sea, con más calor, el volumen será mayor, y a menor temperatura, menor será el volumen también. O sea, si hace más frío, menor será el volumen de este. Ahora vamos a explicarle la fórmula de este, que nos dice que es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que el volumen es de 1 litro y la temperatura es de 240 grados Kelvin. Si nosotros enfriamos y bajamos la temperatura de 240 grados Kelvin a 230 grados Kelvin y no sabemos cuál es el volumen que este ocupará, podemos utilizar la fórmula. Vamos a comenzar reemplazando los valores. Nos dice volumen 1, que es 1 litro, 1 entre temperatura 1, que es 240, es igual a volumen 2, que lo desconocemos, entre 230 grados Kelvin, que es la temperatura 2. Para encontrar esto, tenemos que hacer una ecuación multiplicando 1 por 230 entre 240. Esto
esto será igual a volumen 2. 1 por 230 igual a 230. 230 entre 240 nos da igual que volumen 2 es igual a 0,95 litros. Aquí podemos ver que, como nos decía la ley de Charles, que nos dice que a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen, o sea que estas son directamente proporcionales, y la que es constante es la presión, va por ejemplo, aquí bajó la temperatura, por lo tanto también bajó el volumen, y como nos decía que eran directamente proporcionales, aquí pasó de 240 a 230 la temperatura, y de 1 litro pasó a 0,95. Ahora el ejemplo. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo con un globo. Si nosotros los calentamos, la presión seguirá siendo la misma, pero a mayor temperatura, mayor volumen tendrá. Las partículas, las moléculas rebotarán en las paredes del globo, haciendo que este se infle. Y si lo enfriamos, menor es la temperatura, menor será el volumen de este. Bueno, ahora sigue la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos explica que el volumen será constante, mientras que la presión y la temperatura serán proporcionales. Aquí vemos que los dos volúmenes el volumen de estas dos figuras es constante. Lo que cambia es la temperatura. Aquí, a mayor temperatura, mayor presión se va a generar en las moléculas. Aquí, a menor temperatura, menor presión se va a generar en ellas. Bueno, ahora la explicación de la fórmula es que la fórmula de esta ley es: presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Aquí tenemos un ejemplo. En un recipiente se encuentra un recipiente que tiene con un volumen X, tiene adentro una presión de 2 átomos, y la temperatura a la que está es a 100 grados Kelvin. Si por un cambio de temperatura, porque hay más calor, pasa a 150 grados Kelvin, según esto la presión también aumentará. Para encontrar la presión podemos utilizar esta fórmula, lo cual acá ya están reemplazados, que tenemos presión 1, que es 2 átomos, es acá 2, de temperatura 1, que es 100 grados Kelvin, acá 100, presión 2, que es la que desconocemos, que es la que ocurre al haber el cambio de temperatura. Al que los grados suben, pues la presión también va a subir, pero la desconocemos. Y temperatura 2, que es 150. Entonces, para hallar la presión, tenemos que multiplicar 2 por 150 entre 100. 2 por 150 nos da 300, y entre 100 esto sería que la presión es equivalente a 3. Y podemos ver que se cumple lo que nos dice la ley. Si aumenta la temperatura, la presión en la que se encuentra el gas también aumentará. Ahora un ejemplo de la vida cotidiana. El ejemplo más cotidiano que tenemos es el de la olla a presión, ya que esta siempre tendrá el mismo volumen, o sea que es constante, y al aumentar la temperatura de la olla, adentro de esta el vapor en el interior elevará la presión. Bueno, ahora por último la ley combinada, que como dice su nombre, combinada, combina las tres fórmulas de las leyes anteriores, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Entonces aquí tenemos
un recipiente que tiene de volumen 400 litros, tiene una presión de 5 átomos y una temperatura de 390 grados Kelvin. Si aumentamos la temperatura a 400 grados Kelvin y la presión aumenta de 5 a 10 átomos, con esta fórmula podemos averiguar a cuánto aumentaría el volumen, ya que lo tenemos desconocido. Ahora vamos a comenzar a reemplazar las variables. La fórmula nos dice que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Si reemplazamos presión 1, 5 por volumen 1, 100 entre temperatura 1, 390. Y aquí presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2 sería 10 por volumen, que lo tenemos desconocido, por volumen 2, y entre 400. Para hallar volumen tenemos que multiplicar 5 por 100 por 400 entre 390 por 10. Acá tenemos la operación y esto es igual a volumen igual a 51,28 litros. Proceso isotérmico. Para este proceso quería poner el ejemplo de un hielo al momento de estar derritiéndose. Ahí se puede ver cómo se derrite. ¿Por qué? Porque este proceso nos dice que la temperatura es constante. Entonces el volumen y la presión son los que cambian. Podemos relacionarlo también con la ley de Boyle, que nos dice que la temperatura es constante y que si esto se aplica se puede dar a realizar la ley de él mismo, de Boyle, y los que van a cambiar son el volumen y la presión. Y aquí la temperatura ambiente del hielo es la que se mantiene constante y lo que cambia es el volumen y la presión. Bueno, ahora continuamos con el proceso isobárico. Este nos dice que la presión será la que se mantenga constante. Lo podemos relacionar por eso con la ley de Charles. Por ejemplo, aquí tenemos un globo aerostático, que la presión va a ser la misma, a diferencia de que la temperatura puede ser cambiante, por lo que se le aumenta la temperatura, se le da calor al globo y el volumen cambia, así es que funciona el globo aerostático. Bueno, continuamos con el proceso ivosolumétrico, que nos dice que el volumen será constante y por eso podemos relacionarlo con la ley de Gay-Lussac, que también nos dice que el volumen será el que se mantenga constante. Aquí podemos experimentarlo con una olla de presión, que los que cambian son la temperatura y la presión, que se nos da, por ejemplo, si aumentamos la temperatura de la olla, el vapor en el interior elevará la presión que tenga acá adentro. Por eso es que la podemos relacionar con el proceso ivosolumétrico. Se mantiene el volumen constante y la temperatura y la presión son los que suben.